Tengo un amigo de confianza que es unicitario. Me envía vídeos de su creencia y yo gustosamente los acepto porque me sirven de material para hacer programas para la radio y para el canal YouTube. Los examino, pero si hallo inconsistencia, como es en este caso, hago una enseñanza que primero doy a las congregaciones, luego lo hago para la radio. Observe lo que dice este pastor trinitario sobre Mateo 28:19. El vídeo lo puede encontrar en YouTube titulado Mateo 28:19. Pastor trinitario Jim Staley reconoce que este verso fue adulterado. Adelante. Todo eso para decir, hay tantas cosas increíbles en la naturaleza de Dios, pero tengo una corrección. Y si voy a ser completamente imparcial y les voy a enseñar correctamente, les tengo que decir esto. Hay una escritura que está incorrecta en sus escrituras. Hay una parte en las escrituras que los traductores agregaron. Ahora la agregaron para clarificación, pero ha causado muchos problemas, y es esta escritura. Y no me van a creer porque ustedes seguro la han citado. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta escritura ha sido usada por el pueblo judío para decir que los cristianos sirven a tres dioses. Esta parte de la escritura no está en el lenguaje original. Eusebius, tempranos 300. ¿Y cómo sabemos esto? Porque los padres de la iglesia primitiva citaban las escrituras. Id pues y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas, todo lo que os he mandado. Más de 20 veces que esta escritura fue citada por los primeros padres de la iglesia, o lo que consideraban las tempranas escrituras, y cada una de las veces que ellos citan esta escritura de Mateo, es citada como bautízalos en mi nombre. Ni una sola vez dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si ellos estaban citando esa escritura, ¿no creen ustedes que la iban a tener bien? Si ellos vieran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no creen que dirían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No decía eso. Tanto es que hasta en el libro de los Hechos, esta escritura es citada y dice: y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Vamos a especular un rato. Vamos a suponer que lo que dice el pastor Jim Staley es cierto, por un momento. Vamos a presuponer y darle el crédito. Repito, por un momento. Aceptémoslo por un momento que eso es verdad. Vamos a presumir que Eusebio de Cesarea jamás dijo lo que leemos en Mateo 28:19, como siempre se ha creído, que dice así, abro comillas: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cierro comillas. ¿Qué es lo primero que debemos reflexionar si el caso fuera así? Que el pastor Jim Staley está tomando por autoridad a Eusebio de Cesarea por encima de cualquier otra evidencia que se pueda tener. Si hay pergaminos más antiguos que esté Mateo 28:19, en la que aparece reflejado la expresión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para Jim Staley no vale. Si encontramos a otros padres de la iglesia citando a Mateo 28:19 de la forma convencional que conocemos, tampoco vale. Y si esos padres de la iglesia fueron antes de Eusebio de Cesarea, tampoco vale. Me pregunto, ¿es eso objetivo, veraz, serio y profesional? Acordémonos que el pastor Jim Staley dijo, cito,
¿Por qué sabemos esto? Porque los padres de la iglesia primitiva citaban las escrituras. Fin de la cita. Aquí deja una puerta abierta el pastor Gene Staley, porque al decir que los padres de la iglesia primitiva citaban las escrituras, se debe tomar en cuenta a todos los padres de la iglesia. Pero descartar algunos y preferir a otros deja de ser objetivo. Primer punto que hemos reflexionado. Tengo contacto con un hermano pastor de México quien hizo un programa titulado Mateo 28:19 versus Hechos 2:38 en el canal YouTube Mopar 440 HP. Quien lo modera es el hermano Luis Carlos Reyes. Ahora ha abierto un canal YouTube de nombre Apologética Avanzada Moisés Nolasco. Ya develé el nombre. Es el hermano pastor Moisés Nolasco Hernández. Le remití el vídeo de Gene Staley para que me diera su apreciación y de manera superficial, porque me respondió de manera inmediata, sin mucho tiempo para el análisis profundo, me envió esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Adelante con el vídeo. Ok, hermano, Dios le bendiga. Yo creo que este pastor es muy ignorante en cuanto a la historia y en cuanto a lo que está diciendo. Lo que pasa que a veces muchos de los pastores ven videos y sobre esos videos basan sus teorías o sus resoluciones de las doctrinas y las cuestiones. Y es lo que se hace mucho hoy en día, que hay gente poco seria y que ve videos en YouTube y que con esos videos basa lo que está diciendo y entonces cree sin hacer una investigación previa y plena del tema que está citando. Este pastor, así, sin escucharlo más, yo sé que es ignorante en cuanto al tema histórico de los padres de la iglesia y todo esto. Él menciona, por ejemplo, a Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea efectivamente sí dice lo que él, bautizándolos en el nombre, pero él se está refiriendo a la autoridad, porque él mismo, en un documento posterior, él cita bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es cosa que él no menciona. Pero sin embargo, si leemos la historia, por ejemplo, Ignacio aproximadamente el año 99, 100, él escribe Mateo 28:19 tal cual. Tasiano, por ejemplo, también a mediados del primer siglo, en el 150, 160, no tengo las fechas. Tertuliano para el año 200, Ireneo en el año 170, 180, Policarpo, que estos dos, Ireneo y Policarpo, fueron discípulos del apóstol Juan, imagínese usted. Y es más, se tiene evidencia de que la Didache es del año 50 después de Cristo, es decir, es 20 años antes de que Mateo escribiera su documento. Estamos hablando, este predicador está hablando y yo estoy hablando de evidencia externa, no estamos hablando de manuscritos, estamos hablando de evidencia externa de personajes, en este caso de los padres de la iglesia, que citaron Mateo 28:19 o que no lo citaron, pero sin embargo, este personaje nunca le habla a usted de un documento, de un manuscrito. Y quiero decirle que hasta donde yo sé, todos los manuscritos existentes desde antes del siglo 5 o 6, todos contienen Mateo 28:19. No ha habido ninguna persona, por eso cuando a los universitarios le dice uno, ¿cuál es el manuscrito que no lo contiene? Bueno, ellos le dan traducciones bíblicas posteriores al año 1000, 1100, que para efecto de lo que queremos ya no tiene valor, porque sí, evidentemente después del año 1000 salieron versiones y han salido actualmente versiones que no lo contienen, pero las versiones originales sí lo contenían. Acordémonos que el pastor Gene Staley dijo lo siguiente, cito, más de 20 veces que esa escritura que fue citada por los primeros padres de la iglesia, los que consideraban las tempranas escrituras, y cada una de las veces que ellos citan esas escrituras de Mateo, es citada como bautízalos en mi nombre. Fin de la cita. Vamos a lo escrito
lo que encontramos de los padres de la Iglesia antes del Concilio de Nicea. Recordemos que Eusebio de Cesarea escribió después de dicho concilio. El hermano Moisés Nolasco hizo referencia a la Didachet. Ese escrito es mencionado por Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica, volumen 3, capítulo 15. Es el primero en mencionar el libro por nombre, la denominada Enseñanza de los Apóstoles. Fue escrito aproximadamente entre los años 50 a los años 90 del primer siglo. Ella dice, cito, Didache o Constitución Apostólica, doctrina del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Capítulo 7, el bautismo. Respecto del bautismo, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas. Bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva. Fin de la cita. El mismo Eusebio de Cesarea, quien es autoridad para el pastor Jean Staley, menciona a la Didache. Eso demuestra que la Didache es anterior a Eusebio. Ahora, vamos a revisar lo que dice la primera declaración de fe de los apóstoles. En la historia podemos encontrar que era del conocimiento de la Iglesia para el año 125 después de Cristo. Es decir, en el siglo II, mucho antes de Eusebio de Cesarea, ya era conocida. Eusebio de Cesarea vivió en el siglo IV, y como dice en el libro Breve Historia de las Doctrinas Cristianas, del autor Justo L. González, de la editorial Abingdon Press, de fecha de edición 2007, en la página 92 dice, cito, la reacción de los obispos fue comprensible. Debían dejar claro que esa no era la fe de la Iglesia. Después de muchos esfuerzos para encontrar una fórmula que lo lograra, llegaron a un credo que seguía el modelo de aquellos que se empleaban en los servicios bautismales, pero con añadiduras de tal manera que no pudieran interpretarse de manera arriana. Fin de la cita. Esta declaración de fe de los apóstoles era el modelo que empleaba la Iglesia en los servicios bautismales. En otras palabras, era lo que se hacía, efectuaba, practicaba y se declaraba a la hora del bautismo. Veamos lo que dice esa declaración de fe de los apóstoles y que luego se usó como modelo en el concilio para realizar el conocido credo niceno. Cito, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Fin de la cita. Es evidente por la corroboración histórica que usar la expresión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo están en escritos citados por los llamados padres de la Iglesia. En algún momento entre el año 147 y el año 161 después de Cristo, Justino Mártir escribió su primera apología y en ella tenemos una clara expresión temprana de la fórmula trinitaria utilizada en el bautismo. Escribe, cito, porque en el nombre de Dios, Padre y Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo, reciben entonces el lavado con agua. Capítulo 61, fin de la cita. Nótese aquí que Justino se refiere específicamente a Jesucristo en lugar del Hijo. Justino va así en contra de la interpretación de lo solo Jesús, ya que sus palabras reducirían su interpretación a una tautología. El nombre de Jesús es Jesús. La palabra tautología significa aliteración, cacofonía, repetición, pleonasmo, redundancia. Más adelante, en el mismo capítulo, deja aún más clara esta interpretación al referirse al singular nombre del Padre, nombre de Jesús y nombre del Espíritu Santo. Él dice, cito, se pronuncia sobre el que decide nacer de nuevo y se ha arrepentido de sus pecados el nombre de Dios Padre y Señor del universo, y en el nombre de Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo. Fin de la cita. Podríamos remitir mucha más evidencia que nombre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por parte de los padres de la Iglesia, tanto preniciano como posniciano, como es el caso de Eusebio de Cesarea, ya que el pastor Gene Staley dijo que más de 20 veces que esa escritura que fue citada por los primeros padres de la Iglesia, los que consideraban las tempranas escrituras, y cada una de las veces que ellos citan esas escrituras de Mateo, es citada como bautízalos en mi nombre. Pero por causa del tiempo, porque este mensaje es hecho para la radio y se me exige que sea en un tiempo de 30 minutos. Pero con estas evidencias son suficientes para demostrar la ignorancia en cuanto a la historia de la Iglesia del pastor Gene Staley. Gene Staley exhibe aún más el desconocimiento, es como dice el hermano pastor Moisés Nolasco Hernández, es que Eusebio de Cesarea sí escribe, repito, sí escribe en sus escritos la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo responde el hermano Luis Carlos Reyes en su canal YouTube de nombre Mopar 440 HP, canal que he recomendado en más de una ocasión. El vídeo se titula ¿Citó Eusebio alguna vez Mateo 28:19 con lectura trinitaria? Allí el hermano Luis Carlos se centra solamente
en la literatura de Eusebio de Cesarea y demuestra que Eusebio sí dice en varias ocasiones la expresión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo reconciliar que en una parte Eusebio dijo en mi nombre y en otra parte dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Escuchemos esta reflexión del hermano Moisés Nolasco Hernández. Viendo así rápidamente el video me doy cuenta que esta persona, este pastor, no tiene estudios en la materia y no debería estar hablando acerca de esto. Si tuviésemos la oportunidad, si yo tuviese la oportunidad de hablar con él, le mostraría por la historia que está en un grave error y que no porque uno de los padres de la iglesia haya hecho una abreviación de algún texto, quiere decir que el texto sea falso. De hecho, todos los primeros siglos no hay evidencia de que haya habido alguna disputa o pleito por ese texto de que fuese agregado. Nadie, ningún erudito lo dijo. No así, por ejemplo, con Marcos 16, el que creyera y fuere bautizado. Este documento sí hubo disputas después del siglo IV, V en cuanto a que si era auténtico o no y agregado. Y esta cuestión no lo dicen los sonicitarios, porque dice el que creyera y fuere bautizado será salvo. Ese texto sí hubo muchas disputas, inclusive más que Primera de Juan 5:7, en donde yo creo, y yo puse en un video todos los pros y los contras de Primera de Juan 5:7, demostrando que muy probablemente sea un escrito original y no sea agregado. Creo haberlo escuchado, creo, si no me equivoco, que él es mismo y que en una de sus enseñanzas, de sus videos, dice, le está enseñando a la iglesia que el Reina Valera es una de las Biblias menos confiables y que tiene un montonal de textos adulterados, pero jamás dijo cuál. Como en este video que me acaba de mandar usted, jamás él dice o habla de manuscritos para efecto de la veracidad de sus palabras. Solamente dice al aire y solamente menciona a Eusebio de Cesarea, un gran teólogo, pero nunca menciona que Eusebio de Cesarea sí mencionó Mateo 28:19 tal cual después, y por eso se cree y estamos seguros que eso que dijo fue una abreviatura. Además, yo creo y yo testifico que los que estamos bautizados en el nombre de Jesús somos los trinitarios y no los unicitarios. Por eso Hechos 2:38 también está correcto. Pues es un tema muy extenso, hermano, pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la fecha de datación de los escritos de Lucas y de Mateo. Se sabe que Mateo escribe aproximadamente entre el 85 y el 90 su historia, la historia de Mateo. Y el libro de Hechos, Lucas, el libro de Hechos lo escribe 20 años antes. Lo interesante es que si la revelación era que el bautismo debía ser en el nombre de Jesús, ¿por qué Mateo 20 años después sigue diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ahora, 10 años antes aproximado de que Lucas escribiera Hechos y 30 o 20 años antes de que se escribiera Mateo, también se escribe la Didache. Los universitarios le van a decir que no, pero es que es un libro apócrifo y no lo van a tomar en cuenta, pero lo interesante es que ellos nunca se van a la fecha de datación del documento. Este documento se encontró en Qumran, en las cuevas de Qumran en el Mar Muerto, y está resguardado hoy por el erudito Adolf Reumann en el Museo de Arqueología de Jerusalén. Y este documento se encuentra original y está datado del año 50 después de Cristo. Lo interesante no es que si es verdadero, si no, si es apócrifo o no, si dice herejías o no. Lo interesante es la fecha y las palabras, porque si este texto no existía y si lo modificó la Iglesia Católica, o etcétera, o quien lo haya modificado, ¿cómo es posible que antes que Mateo ya lo mencionaba? Mateo, mucha gente cree que cuando Mateo dice estas palabras es exactamente en el momento que Jesús las dice. No, Mateo tardó 40, 50 años más adelante, después de la muerte de Cristo, en registrarlo. Por lo tanto, sigue diciendo, aunque él escribe posterior a Lucas el compendio de Hechos, primero Hechos se escribe y luego después se escribe Mateo, sigue diciendo las mismas palabras. ¿Por qué no quitó, por qué no dijo o abrevió y dijo esta es una revelación de lo que dijeron los apóstoles en Hechos? No lo dijo. ¿Y por qué la Didache lo menciona si no existía este documento? Así de simple.
El título del programa, Mateo 28:19, pastor trinitario Gene Staley reconoce que este verso fue adulterado. Respuesta: ¿y quién les habló? Su amigo Omar Duerep. Y esta vez con la participación del pastor Moisés Nolasco Hernández.